Háganse la pregunta, ¿por qué existe la educación? La educación existe por una sola razón, porque el conocimiento no es natural al ser humano. Yo sé que esa frase suena escandalosa. La educación existe porque el conocimiento no es natural al ser humano. Lo que es natural al ser humano es la tendencia a conocer, y esa tendencia a conocer genera el conocimiento. Todos los conocimientos que poseemos, como hablamos, como caminamos, como muevo las manos, cómo resuelvo los problemas, cómo me visto, etc., todo es aprendido, imitado o enseñado. Todo lo que sabemos, alguien nos lo enseñó o lo imitamos o lo creamos para asimilarlo a sí mismo. Esto tiene esta observación tiene una consecuencia bien importante. Y es, si todo conocimiento, antes de eso lo siguiente, si el conocimiento fuera natural al ser humano, la educación no existiría. No hay educación de parpadeo, ni educación de movimiento peristáltico del estómago, ni nada, porque eso es natural. Entonces, el hecho de que la educación sea un acto intencionado artificial lleva a una conclusión, y es que cada sociedad tiene la educación que es capaz de definir. Si la educación de Colombia es de mala calidad o de regular calidad, o es excluyente o incluyente, eso no es un problema mítico, ni es un problema de mala suerte, ni es un problema del destino. Nosotros lo hemos definido así. O sea, cada país define el tipo y calidad de educación que quiere tener. Y desde ese punto de vista, ustedes jóvenes líderes, tengan en cuenta lo siguiente. Uno de los desafíos más grandes que tiene Colombia, y toda América Latina, porque esto vale para cualquier país de América Latina, Colombia no es una excepción en esto, estamos en el mismo problema, que no hemos decidido qué tipo de educación queremos y qué sistema educativo queremos tener. Lo decidimos, por ejemplo, respecto a la selección de fútbol. Todo el mundo sabe qué selección quiere y le pone plata, tiempo, esfuerzo, etc. Pero no hacemos la pregunta, ¿qué educación queremos para todos? Sobre todo con un problema adicional, que los que tenemos condiciones de liderazgo o de poder o económico, etcétera, hemos aceptado con mucha naturalidad que haya una educación de una calidad para los hijos de nosotros y educación de otra calidad para los hijos de los otros. Y nos hemos acostumbrado a tener un sistema educativo con dos o tres calidades. La calidad privada, la calidad estatal y la calidad, y dentro de lo estatal también la educación rural, que se diferencia mucho de las otras dos. Pero no hemos sido capaces de tener un solo sistema educativo. Y uno de los desafíos fuertes para cambiar un país es que sea capaz de tener un sistema educativo de igual calidad para todos, esté donde esté. Un poco para darles un ejemplo, como una imagen. En un video que hace Michael Moore, que va a visitar a Finlandia porque no soporta que un país tan pequeñito tenga un sistema educativo tan poderoso, que pues es un poco con humor. Él dice, voy a ir a conquistar el país que nos tiene derrotados, porque un país tan pequeño como Finlandia tiene un sistema educativo, el mejor sistema educativo del mundo. Y Finlandia es 5 millones, solo tiene hielo, alces y pinos, y es el país número 1 en el mundo. ¿Qué hizo? Es una decisión. Hace 20 años nadie sabía dónde quedaba Finlandia. Hoy todo el mundo sabe porque tiene el mejor sistema educativo. Y ellos decidieron hacerlo, punto. No fue nada grandioso. Ellos lo hicieron. Entonces, desde ese punto de vista, con ese antecedente, quisiera entrar a mirar el problema de la educación y la ética del cuidado. Tenemos un chance muy alto. La cuestión es de esta manera como yo la planteo. Todos nosotros tenemos paradigmas para ordenar la realidad. Voy a hablar de como yo veo el cuidado. El cuidado no es un tema, es un paradigma. O sea, es una forma de ordenar la realidad. Y ese paradigma me permite ordenar la realidad educativa, la realidad económica, la realidad política, la realidad social, la realidad emocional. O sea, la realidad espiritual, si usted quiere también. Entonces, para poder manejar el cuidado hay que mirarlo no como un tema, sino como un paradigma, como un ordenador de la realidad. Durante mucho tiempo nosotros hemos ordenado la realidad como acumulación, poder y éxito. Piense liberal.
todos, Occidente ordena la realidad de acuerdo al concepto de cómo acumulo, cómo tengo poder, cómo tengo éxito. Eso nos lleva a decir con quién nos tomamos una fotografía, con quién nos casamos, a quién invitamos a la casa y a quién no, ¿sí? Dónde compro la casa, qué carro compro, etcétera. Porque el concepto es, ese es el paradigma ordenador para todo. Con quién caso los hijos, qué novia es conveniente, qué novia no es conveniente, etcétera. Entonces, y eso no es ni bueno ni malo, es un ordenador de la realidad. Antes del paradigma de la acumulación del poder y el éxito, hubo otros paradigmas que ustedes han estudiado en el colegio. El paradigma del conquistador, el paradigma del científico. En los años 60 y 70, todo el mundo quería ser científico o astronauta y los niños soñaban con eso. Probablemente ahora va a desarrollarse mucho el paradigma de los médicos a raíz de la pandemia. O sea, alrededor de qué ordenamos toda la realidad, porque la realidad no tiene orden, la realidad está ahí y nosotros le ponemos el orden. Entonces, ese paradigma de la acumulación, el poder y el éxito produjo cosas muy, muy importantes. Los viajes espaciales, la medicina moderna, la genética, la nanotecnología, etc. Pero sobre todo las comunicaciones que nos tienen en este momento enlazados. O sea, las comunicaciones de cuarta y quinta generación es un resultado de ese paradigma ordenador de acumulación, poder y éxito. Pero ese paradigma al mismo tiempo produjo problemas muy grandes, sobre todo el calentamiento global, la contaminación del agua y del ambiente, la contaminación de los suelos y la inequidad, la exclusión. Entonces tenemos un paradigma que nos ha traído hasta acá, que por un lado nos ha dado todos los elementos para llegar a un nivel superior de humanización. Porque, por ejemplo, una de las cosas que logra la comunicación 4G y 5G y el turismo, y lo logra también la vida urbana, es que el ser humano puede ganar en humanidad, en humanización, puede dar un paso adelante como especie. Y al mismo tiempo estas comunicaciones nos están enseñando, y ahora más que nunca, que somos una sola especie. Que esto de que si soy chino, colombiano, ruso, blanco, negro, indígena, frente a la realidad del coronavirus no importa nada. O sea, tanto la pandemia como el hecho de que tengamos comunicaciones de este tipo nos están generando una conciencia de que somos una sola gran especie en una sola casa. Y eso tiene un valor enorme porque ese es elevar el grado de humanización de los seres humanos. Pero al mismo tiempo ese paradigma generó la crisis climática. Y la crisis climática, por otro lado, puede hacer desaparecer la especie. Entonces ahora nos encontramos con dos elementos, pandemia y crisis climática, y al mismo tiempo con la posibilidad de que estas dos cosas nos lleven a un nivel superior. Entonces, ¿cómo solucionar esa paradoja, esa contradicción, ¿no? O ese dilema? Ahora que estamos también en dilemas de si salud o economía o cambio climático o crisis o pandemia, o sea, estamos en un mundo donde, en un ambiente donde todos vivimos en dilemas y en paradojas. Entonces, eso quiere decir que se necesita un ordenador nuevo, se necesita un paradigma nuevo para que nos permita solucionar el problema. Porque esta contradicción, esta paradoja no se puede solucionar con el paradigma que la creó. Hay que buscar un paradigma superior. Pero no es tan sencillo decir eso. Para uno poder creer que está en un nuevo paradigma, ese paradigma nuevo tiene que responder por lo menos dos preguntas, o tiene que tener dos características. Una, que pueda resolver todos los problemas que resuelve el paradigma anterior de acumulación, poder y éxito, y otra que pueda resolver los problemas que el paradigma de acumulación, poder y éxito no puede resolver. Entonces, esa propuesta aparece entonces en el pensamiento político y social, el concepto de el cuidado, de saber cuidar. Esto no es un concepto nuevo, el concepto de cuidado históricamente ha sido un concepto femenino. La mujer cuida, el hombre trabaja, que es uno de los modelos del machismo, del patriarcado, ¿no? Después el concepto de cuidado pasa a la salud.
pero los hombres, los médicos hacen los diagnósticos, las cirugías, etcétera, y las enfermeras cuidan. Pero a partir del libro que escribió Leonardo Boff, un teólogo y filósofo brasilero, Leonardo Boff, B-O-F-F, que llama Saber Cuidar en portugués, pues parece lo mismo que en español, pero él sienta las bases que yo uso para desarrollar después las aplicaciones del cuidado. Somos muy amigos, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Entonces, un poco Leonardo, y ustedes lo pueden buscar, leonardoboa.com, creo que lo pueden encontrar. .org tiene un sitio muy bueno que escribe, él escribe muchísimo. Entonces, lo que yo hago es con esas ideas, ver cómo se aplican esas ideas en la educación, en la política, en la economía, al arte, etc. Vamos a ver cómo se aplican en la educación. El cuidado como... O sea, primero tener en cuenta que un paradigma es un ordenador, son como unas gafas para ver la realidad. Entonces, ¿cómo se ve la realidad con el cuidado? Primero, esas gafas tienen una característica, y es que el cuidado es la única visión, el único comportamiento que tiene una cualidad, y es que puede reparar el daño pasado y puede prevenir los daños futuros. Cuando usted cuida, repara y previene, y esa es una cualidad fundamental. Todo lo que el futuro tenga que hacer por la crisis climática, por la sobrepoblación, por el límite del planeta, etcétera, tiene que tener la cualidad de poder reparar los daños que hemos hecho y poder prever acciones sin daño, poder prever que en el futuro vamos a crear mejores condiciones con nuestros propios comportamientos. Como el cuidado es una ética, ¿qué es una ética? Toda ética sirve para tomar decisiones, para elegir. En este discurso que yo hago del cuidado, ética se define de una manera muy sencilla. Saber tomar decisiones en favor de hacer posible la dignidad humana y el cuidado del planeta. Porque en este momento no podemos separar cuidado de la dignidad humana de cuidado del planeta, porque si no hay planeta, no hay cuidado, no hay derechos. Entonces, ¿qué es la dignidad humana? La dignidad humana es hacer posible los derechos humanos para todos. Y cuidar el planeta es cuidar los bienes que hacen posible la vida, el agua, el aire, el oxígeno, la reproducción, las semillas, etc. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer es ¿cuál es la educación desde el punto de vista del cuidado que nos va a permitir generar nuevas personas? Y ese cuidado tiene valores, que es lo que vamos a hablar en particular. Cuidar de sí mismo, cuidar de los cercanos, cuidar de los lejanos, cuidar de los que no conocemos, cuidar de la inteligencia, cuidar de las transacciones, cuidar, por ejemplo, podemos hablar de cuidar del dinero, de cuidar la política, de cuidar la economía, etc. Vamos en este tiempo a buscar lo que sería más centrado con la educación. Entonces, miremos lo primero, aprender a cuidar de sí mismo. El cuidado de sí mismo significa autocuidado del cuerpo y cuidado del espíritu. Hoy ya no me voy a detener mucho sobre el cuidado del cuerpo porque creo que la pandemia nos ha enseñado, primero una cosa, que el cuerpo y la salud son el principal bien público que una sociedad tiene. Hoy sabemos que una enfermera, que un médico es más importante que un misil, que la salud de Colombia es más importante que la selección Colombia. O sea, esa priorización que tiene el autocuidado del cuerpo es una bendición para el mundo y para Colombia, porque venimos de una cultura donde el cuerpo no tiene mucho valor. Para ponerles una imagen clara de eso, todos ustedes recibieron matemáticas y física a las 7 de la mañana. Ninguno de ustedes recibió expresión corporal, arte, deporte, ¿sí? Teatro, ¿cómo se llama? Maquillaje a las 7 de la mañana. Todo lo que se refiere al cuerpo en la educación colombiana es extracurricular. Entonces eso genera la noción de que como no tenemos una filosofía del cuerpo ni una teología del cuerpo, lo ponemos en segundo orden. Por ejemplo, para las ARLs es muy difícil que los obreros, fue muy difícil que los obreros aprendieran a usar guantes porque el guante es para las señoritas, los hombres no usan guantes, los hombres se dañan las manos,
o usar arnés para que si se cae no se accidente. O sea, no tenemos una valoración del cuerpo y tengan eso con atención. Una de las razones por las cuales nosotros matamos tanto, descuartizamos gente, quemamos viva gente, torturamos, hacemos masacres, asesinamos en la calle con facilidad. ¿Por qué es? Porque no tenemos una ética del cuerpo, ni una filosofía del cuerpo, ni una teología del cuerpo. Entonces, uno de los grandes desafíos de la educación, que podríamos hablar largo, es qué hay que hacer para que el cuerpo forme parte fundamental de la formación de las personas. El otro punto importante en el cuidado de sí mismo es el cuidado del espíritu. Voy a hablar de espiritualidad, no de religión. Toda religión tiene una espiritualidad, pero no toda espiritualidad es religiosa. El budismo es una espiritualidad y no tiene dioses, es ateo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Es la capacidad que tiene una... Pero, espera un momentico, prendo la luz porque está muy oscuro. ¿Sí? Un segundo. Sí, señor, adelante. Se fue el sol. Ya. Ahí ya se ve otra vez. Estamos en Santa Marta, entonces se cayó el sol y quedamos oscuros. Sí. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la capacidad de trabajar, la capacidad de una persona o de un grupo por disminuir o evitar el dolor en los otros. O sea, la espiritualidad es igual a la compasión. Es la capacidad de evitar o disminuir el dolor en los otros. Esa formación sobre la espiritualidad requiere en uno por lo menos 3 formaciones. Conocimiento de sí mismo, autorregulación y autoestima. Y esas 3 formaciones forman la personalidad autónoma, que es fundamental para la vida ciudadana, para la vida relacional, para la vida profesional y para la vida emocional y espiritual. O sea, la autonomía es la forma concreta de una persona con gran formación espiritual. Permítame que yo siempre cuente esta anécdota para poder explicar bien esto. Hace años en Tailandia estaba yo en un congreso de educación, el Congreso Mundial de Educación. ¿Aló? En un Congreso Mundial de Educación y con un brasilero nos fuimos a mirar una escuela rural en Jomtien. Todas las escuelas rurales del mundo son iguales y las de Tailandia están junto a los templos budistas, junto a los monasterios budistas. Y nos fuimos, las escuelas enseñan lo mismo, excepto 3 cosas. Todas las escuelas rurales del mundo son iguales y enseñan lo mismo, excepto en el idioma, la religión y la política. Entonces nos fuimos a mirar la clase de religión, o sea, la clase de budismo. El budismo, la formación empieza a los 9 años y termina a los 14. Entonces nos fuimos al salón de 9 años, con un monje al frente con 30 niños que les habían rapado la cabeza y les habían puesto ese hábito, esa túnica naranja, sentados en flor de loto en un tapete. En las escuelas tailandesas no existen los pupitres, todo el mundo se sienta flor de loto y los niños escriben con una tableta vertical. Y nos pusimos a mirar detrás de una ventana qué pasaba. El monje y los 30 niños. 1 hora, 2 horas y no pasaba nada más. Preguntamos, bueno, ¿qué sucede? Y entonces nos contesta el señor que nos traducía. Era un holandés que traducía al inglés del Thai. Y nos decía, mire, eso que usted ve ahí va a suceder igual durante 6 años. 3 veces a la semana, 2 horas, un monje al frente con 30 alumnos en silencio. Y una pregunta, ¿pero qué es lo que están haciendo? Ellos le contestan a uno, está aprendiendo a hacer silencio interior para oír su voz interior y cuando tenga 14 años
puedan seleccionar los votos y las normas que van a guiar su vida y puedan ser libres. Todos nosotros somos, por lo menos yo, en mi generación, somos formados en una ética heterónoma. O sea, alguien nos dice desde afuera qué es bien y qué es malo. No nos enseñan a buscar las respuestas al interior. No tenemos formación interior. Alguien nos dice qué es bueno y qué es malo y eso genera dependencia. Vivimos preguntando, ¿lo hice bien? ¿Pequé? ¿No pequé? ¿Jefe le gustó? ¿No le gustó? Esa dependencia genera miedos. Y esos miedos generan el concepto de bueno y malo. Y esos conceptos de bueno y malo hacen que uno esté buscando ser compensado, premiado o castigado. Cuando estábamos en esta, le preguntamos al holandés si la señora la tailandesa nos contaba qué votos había hecho cuando cumplió 14 años y ella nos contó. Cuando yo cumplí 14 años hice los siguientes votos. 1, nunca mentir. 2, criar mis padres hasta su muerte. 3, no ser infiel si me casaba. Y 4, dedicar mi vida entera a la educación rural en Tailandia. O sea, esa profesora estaba en el sector rural, lejos, en un lugar muy alejado, no porque lo hubieran mandado o porque tuviera categoría 3 o 4, sino estaba ahí porque ella había decidido hacer eso y ese era su proyecto de vida. Decía la verdad porque era su proyecto de vida, o sea, desde el interior sacó su vida a través de una reflexión interior y una reflexión espiritual. Uno de los desafíos que tiene la educación colombiana y de América Latina es desarrollar metodologías y pedagogías para el autoconocimiento, la autorregulación, porque solamente la autorregulación permite ser libre. Desde afuera no viene el orden, por eso no es lo mismo ser honrado que no robar. En Colombia tiene uno de los mejores modelos pedagógicos para generar autoconocimiento, autorregulación y autoestima, que se llama Escuela Nueva. A ver, miren cómo es la cosa para que el discurso no quede muy abstracto. Una escuela nueva, la escuela nueva tiene, yo no sé, como 40 y pico de años ya. Sin embargo, hoy Escuela Nueva, ¿qué es? Es un sistema pedagógico de autoaprendizaje cooperativo en grupo. Un niño de Escuela Nueva llega todos los lunes a la escuela y tiene que armar un grupo entre 4 o 6 niños, pero no puede repetir cada lunes. Cada lunes tiene que armar un grupo distinto. Pero, por ejemplo, Jorge quiere trabajar con Lina, yo quiero trabajar con Lina, pero probablemente Lina no quiera trabajar. Jorge quiere trabajar con Lina, yo quiero trabajar con Lina, pero probablemente yo no quiero trabajar con Jorge. O sea, hay que solucionar ese problema. Los niños de Escuela Nueva todos los lunes les toca armar el grupo y les toca solucionar, sea que se entiendan o no se entiendan, tienen unos 10, 15 minutos para armar los grupos. O sea, a estos niños les toca todos los días mirarse, reconocer que el otro no le gusta por esto, o le conviene por esto, ¿sí? Pero esa diversidad cada lunes va formando personas autoconocimiento y conocimiento del otro. Y autonomía. Entonces, una vez que forman el grupo, los niños tienen que decidir qué estudian el lunes, qué estudian el martes, etcétera, las 5 áreas. Ellos tienen materiales autónomos, materiales que están ahí disponibles para los niños. Y una vez que deciden qué estudian lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, matemáticas o ciudadanía o español o ciencias, lo que sea. Una vez que el lunes, digamos, decidieron estudiar ciencias, entonces tienen que decidir entre ellos qué nivel de logro quieren tener. Entonces, por ejemplo, yo quiero tener aprobado, Jorge quiere tener bueno y Lina quiere tener excelente. El lunes en español. Bueno, todos necesitamos, todo es material de autoaprendizaje. Entonces hay que hacer ciertas actividades, ciertas cosas.
para obtener aprobado. Entonces todos decimos, bueno, ya hicimos lo de aprobado. Pero Jorge quiere sacar bueno. Entonces, Lina y yo le tenemos que ayudar a Jorge a sacar bueno. Pero Lina quiere sacar excelente. Entonces, Jorge y yo le tenemos que trabajar y ayudar a Lina a sacar excelente. ¿Sí? Porque mañana vamos a estudiar matemáticas y yo quiero excelente. Y probablemente ustedes solo quieren aprobado, etcétera. ¿Sí? Y son 6 por grupo. Entonces, ¿qué aprenden los niños? Que los intereses son distintos. Que el hecho de que la gente tenga intereses distintos puede ser, es normal. Una vez que han acordado eso y lo van logrando, los niños tienen, una de las prácticas que por ejemplo tienen los niños es, cada unidad, cada clase, digamos, tiene una pequeña lectura. Y como esto nació en el sector rural, ahora en Manizales la tiene para el sector urbano. Entonces, leen una cosa, por ejemplo, el conejo saltó la barda. Un niño rural sabe qué es cerco, pero un niño rural no sabe qué es barda. Y al saltar la barda cayó en el césped. Un niño rural sabe qué es pasto, pero un niño rural no sabe qué es césped, por su nivel lingüístico. Entonces, un niño, y aquí esto es muy, muy importante desde el punto de vista del cuidado y de la autonomía. Un niño rural llega al primero de primaria manejando entre 350 a 450 palabras distintas. Un niño hijo de ustedes, o ustedes llegaron al colegio manejando entre 3.500 y 4.000 palabras distintas. Esa diferencia de 1 a 10, si no se logra solucionar en la primaria, ese gap, esa brecha va a quedar así eternamente. Y uno no puede manejar más universo que el que puede expresarse a sí mismo. O sea, el nivel lingüístico dice qué niveles de universo manejo yo. Entonces, estos niños, cuando van leyendo, y entonces el niño dice, ¿qué es barda? Deben suspender la lectura, ir al rincón de diccionarios, traen los diccionarios y buscan qué quiere decir barda y hacen frases con barda. Después alguien dice, yo no sé qué es esto. Entonces, basta que uno no entienda una palabra y todos tienen que ir a estudiar la palabra. Eso hace que un niño de escuela nueva termine manejando 6.000 a 7.000 palabras distintas con altísima competencia. Esto lo hago porque uno de los aspectos más importantes en la pedagogía del cuidado es el nivel lingüístico. Si un niño en primaria no tiene buenos profesores que le eleven el nivel lingüístico, cuando termine quinto de primaria, como pasa la mayoría de los casos en América Latina, el niño termina manejando 600, 700 palabras. Cuando grande, por alguna razón, alguien le regala un computador de última generación y se conecta a una línea de 1000 megabytes, lo que usted quiera, cuando abre el computador, ¿qué va a haber? Va a haber un mundo de 400, 500, 600 palabras. En cambio, ustedes, o los hijos de ustedes, cuando abran el computador, van a ver un mundo de 7.000 palabras en 2 o 3 idiomas distintos. Entonces, si queremos, por eso es que a mí me preguntan mucho en toda América Latina, en los congresos, los empresarios, Bernardo, si yo tuviera que tomar una sola decisión en educación desde el punto de vista del cuidado, ¿qué decisión tomaría? Y yo diría, garantizar lectura y escritura de alto nivel en los niños de primaria. Eso abre las puertas para todo. Entonces, sí, volviendo al modelo de escuela nueva. Entonces, estos niños, yo he visto a estos niños actuar en público en varios países fuera de Colombia, hablar en público con niños de 10, 11 años frente a auditorios de 1.000 personas. Es una cosa deslumbrante. ¿Por qué? Porque el dominio de la lengua, el dominio de solucionar problemas, el dominio de tomar decisiones, el dominio que va generando esto todos los días de autoconocerse, ¿sí? Aprender a relacionarse, aprender a autorregularse, porque este trabajo continuo en grupo que enseña, autorregulación, porque comienza a aceptar la diferencia y aceptar que muchas veces, esta es una escuela nueva tiene en la ENEA, ahí junto a Manizales, perdón, tiene un centro de formación internacional donde vienen ministros. Yo en una época ayudaba ahí a la formación.
Y me tocó una época en que, bueno, siempre vienen los ministros de educación de Vietnam, por ejemplo, todo su sistema educativo de Vietnam está montado en escuela nueva. Ministros de muchos países, entonces estaba el ministro de Argentina, me acuerdo mucho, que vino con todo su staff. Entonces en el primer día se le explica que es escuela nueva, se le habla de las bellezas, los materiales, bla, bla, bla. El segundo día, los que vienen al curso tienen que ir a visitar una escuela. Entonces el ministro de Argentina dice, a mí ustedes no me van a seleccionar la escuela, porque seguro me van a seleccionar una buena. Traigan el mapa, yo busco la escuela. Entonces se le puso el mapa y dijo, yo quiero esta. Le dijimos, ministro, para llegar allá a tiempo tiene que salir a las 3 de la mañana. Entonces le dice a todo el estado, señores, a las 3 de la mañana salimos. El plan es visitar una escuela y por la tarde, cuando regrese, pues contar la experiencia. Cuando volvieron a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, pues nos sentamos ahí para ver, y el ministro, como los buenos estudiantes, yo me pido de primero. ¿Sí? Entonces contó lo siguiente. Todo lo que ustedes me dijeron ayer, yo creí que no era real. Por ejemplo, que los niños no quieren salir a recreo. En la escuela hay recreo, pero los niños no salen a recreo. Por dos razones. Una, porque pueden salir del salón cuando les dé la gana, a lo que necesiten. Y dos, porque el placer más grande que un niño puede tener es aprender. Cuando un niño está aprendiendo positivamente bien, ¿sí? No hay manera que quiera salir a recreo. No quiere salir a recreo porque está aprendiendo. Segundo, los profesores no dan clases, los profesores están ahí para llevar al niño, porque el niño tiene materiales y tiene que resolver sus problemas con el grupo y estos materiales, y el salón pues tiene rincones, el lenguaje de ciencia, etc. Bueno, entonces él dijo, vamos, ¿cómo es esto del trabajo en grupo? Entonces llamó a un niño cualquiera y le preguntó, ¿usted sabe quién soy yo? Le dijo, no señor, yo no sé quién es usted. Yo soy el ministro de Educación de Argentina. Muy bien, señor ministro, ¿cómo está? ¿Qué necesita? Mire, fulano, yo quiero que usted arme un grupo, yo quiero ver cómo se arma un grupo para que ustedes van a estudiar sobre Argentina. Listo. Entonces llamo fulano, perano, y comienza a decir, no me acuerdo el nombre de ni ¿dónde está Elizabeth? Busquen a Elizabeth. Entonces le pregunté al ministro, ¿Elizabeth es muy bonita? No, señor ministro, no es bonita. ¿Dónde está Elizabeth? Busquen a Elizabeth rápido porque hay que armar el equipo. Elizabeth es muy inteligente. No, señor ministro, no es muy inteligente. Entonces, ¿cuál es el problema suyo con Elizabeth? Ah, no, señor ministro. Es que Elizabeth tiene mucho humor, nos hace reír mucho. Y cuando en un equipo hay alguien que nos hace reír, trabajamos mucho mejor, siempre. Ese niño tenía altísima claridad la importancia de la diversidad. ¿Quién se lo explicó? Nadie. Ese niño tenía una gran competencia para armar grupos. ¿Quién se lo explicó? Nadie. O sea, los modelos de trabajo cooperativo en grupo generan autoconocimiento diario, ¿sí? Autoestima, autorregulación, valorar la diversidad y entender que la diversidad es una ventaja enorme, ¿sí? O sea, el modelo ya está hecho. Estos niños, lo primero que hay que hacer para montar una escuela no es todo un análisis territorial de recursos, animalitos, vías, cuencas, todo, ¿sí? Todo está hecho para que sean los recursos del entorno los que están dentro del aula y cultura, pues hay mucha homogeneidad cultural. Manizales ya tiene escuela nueva, escuela nueva siempre existió de segundo a quinto, ahora está hasta 11. Manizales es la única ciudad de Colombia que tiene escuela nueva para la secundaria completa. La fue haciendo año tras año con una inversión muy grande de la ciudad. Y eso explica, Manizales hoy en el estudio de índice de progreso social es la ciudad número 1 de Colombia, la ciudad de mejor estándar de vida de Colombia. Y la han logrado porque el concepto de trabajo cooperativo en grupo y del cuidado ya no es un concepto pedagógico, sino que es un concepto político. Lo primero para hablar de cambio es poder ver las oportunidades de cambio. Como dice Piketty, el famoso economista, el cambio solamente ocurre cuando coinciden oportunidad social y política con narrativa. ¿Sí?
Pues, por ejemplo, ahora el cuidado tiene, la narrativa del cuidado está en próspera. Yo llevo hablando del cuidado 15 años. En el año 2005, cuando hice el primer congreso sobre el cuidado en Colombia. Y ahora está de moda porque la narrativa coincide con la circunstancia sociopolítica y cultural y económica, ¿sí? Entonces, cuando coinciden esas dos cosas, hay posibilidad de que haya alguna transformación. Pero el problema es cómo convertir una oportunidad de cambio en una promesa de valor. Por ejemplo, una persona puede tener muy buena voz, muy buen oído y probablemente ver uno dice, uy, ese tipo podría ser un gran artista, un gran cantante. Pero si ese señor no convierte esa voz, se va a un conservatorio y convierte esa voz en una promesa de valor, la oportunidad se pierde. Pero lo primero es aprender a ver la oportunidad. Segundo es aprender cómo convertir una oportunidad en una promesa de valor. Y eso requiere mucha investigación, mucho análisis, mucha consulta para ir diciendo la promesa de valor es esta. ¿Sí? Para poner un ejemplo así. A ver, Carlos Vives. El vallenato siempre existió ahí, pero Carlos Vives se da cuenta que esa música es muy original. Pero dice, bueno, ¿cómo convierto el vallenato en una promesa de valor y le mezcla ritmo pop? Y convierte y hace el vallenato de Carlos Vives. Esa oportunidad musical la convirtió en una promesa de valor. Pero eso no es suficiente. Una promesa de valor para poder que uno la pueda llevar a algún lugar, hay que ponerle capital social. Perdón, antes, ¿qué es una promesa de valor? Una promesa de valor es una propuesta pública y colectiva al cual la gente le quiere arriesgar algo. Cuando usted propone su firmamento, hace una promesa de valor y el que se mete ahí es porque quiere arriesgar algo, ya sea tiempo, recursos, conocimiento, reputación, institucionalidad, etc. Entonces, ver la oportunidad, convertirla en una promesa de valor en algo posible que la gente quiera arriesgar. Pero eso no es suficiente. A esa promesa de valor hay que ponerle capital social. O sea, las personas, las instituciones, los recursos que se quieren arriesgar. Pero eso no es suficiente. El cambio empieza cuando ese grupo de personas, cuando este grupo, que son ustedes, 20, 30 o 10, no importa cuántos sean, están dispuestos a hacer agendas colectivas. Solamente las agendas colectivas permiten convertir las promesas de valor y el capital social en una acción real. Por ejemplo, en Colombia hay mucha gente que está de acuerdo, bueno, yo estoy de acuerdo en atacar la corrupción y hacemos una reunión, van 10.000 personas, yo estoy de acuerdo en atacar la corrupción. Entonces la gente dice, bueno, vamos a hacer una primera agenda colectiva de anticorrupción. No vamos a mentirle a la mujer. Ah, no, joder, Bernardo, pues ¿cómo te metes por ahí? ¿No? ¿Sí? Entonces, no somos capaces de hacer agendas colectivas. O sea, todos estamos de acuerdo con la promesa de valor, pero nosotros en grupo no estamos dispuestos a hacer una agenda colectiva para esa promesa de valor. Y si no hay esa agenda colectiva para esa promesa de valor, no hay innovación. Y si no hay agenda colectiva e innovación, no hay impacto.